Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a tratar de explicar a la segunda batalla de Santa Rosa, aquella que pone a Julio Argentino Roca, coronel entonces, contra el general Arredondo. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y opinión abajo. Vayamos a esta gran batalla de hoy. En los videos anteriores, continuando hoy con esa especie de saga, en el video 51 y en el video 52 estuvimos viendo cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy. En el 51 pongo el link para los que les interese. Estuvimos viendo la biografía de Julio Argentino Roca. La primera parte, falta la segunda, ya va a venir, pero de alguna manera se cierra, la cerramos, la parte militar no con la conquista del desierto, para dejarla a un costado, para tratarla de manera distinta y específica. Llegamos hasta la batalla de Santa Rosa, en que algo hablamos, pero no del todo completo como vamos a hablar hoy. Pero tiene que ver con Roca. Y en el video 52 estuvimos viendo la mal llamada revolución mitrista. Le vamos a seguir llamando revolución, pero bueno, es un término muy grande. Salió ahí en la discusión que siempre armamos, que está buenísimo, que hacemos en los comentarios. Esta supuesta revolución o levantamiento, sublevación militar, que diría yo que es más correcto el término, de Mitre. Y lo que vimos en el video 52 fue la batalla de la Verde. Hoy vamos a completar el combate, en este caso hacia el interior. Ya voy a ir a hablar de eso. Pero bueno, quiero despejar una cosa con el tema de revolución. ¿Por qué digo que no es una revolución? Las revoluciones, según Tedesco y la gran mayoría de los grandes pensadores de la historiografía y en general, sostienen que una revolución es un cambio absoluto, ¿sí? Un giro copernicano de 180 grados de una estructura económica, la revolución industrial, política, la revolución francesa, la revolución bolchevique, social, cultural, a otra cosa, sí, totalmente distinta. Una sublevación militar lo único que intenta es sacar a alguien del poder para ocupar el grupo que quiere ocupar el poder. Eso es un golpe de Estado, es una sublevación. Puede ser un alzamiento de alguien, sí, las revoluciones también, las llamadas revoluciones radicales, no son revoluciones, son intentos de tomar el poder, pero no buscan cambiar nada, no estaban en contra de la Constitución. Se les llama revolución por poner un nombre, pero está mal. Volvemos al mismo, llamémosla como quieran, está perfecto, le queremos decir revolución argentina, revolución libertadora, pero eso es otra cosa. Podemos decirle lo que quieran, percíbanse, ahora que está tan de moda, percibite como quieras, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. No confundamos ni gordura con hinchazón, ni aserrín con pan rallado, decía mi viejo hace 1800 años. Como sea, lo cierto es que, un poco para recapitular lo que vimos en el video anterior, en parte, lo que podemos decir es que se produce este levantamiento, revolución, llámenla como quieran, mitrista, adelantándose. La idea era que se produjera el 12 de octubre, en el momento que iba a ascender, a asumir la presidencia como nuevo presidente Nicolás Avellaneda. Sin embargo, esto se acelera por motivos que ya explicamos en el video anterior. Por favor, véanlo para ver eso, no voy a entrar a explicar todo lo mismo. Lo cierto es que se acelera cuando todavía estaba en el gobierno Sarmiento, es decir que unos 20-30 días, el 24 de septiembre aproximadamente, se produce finalmente este levantamiento que viene de la mano de las elecciones en las cuales el bando que se va a sublevar había perdido. Se habían presentado, un poco recapitulando, Avellaneda por el oficialismo y por el Partido Autonomista de Alsina, ¿sí? Sarmiento y Alsina de alguna manera terminan apoyando y formando el PAN, y se aparece la figura de Nicolás Avellaneda, y por el otro lado el bando nacionalista de Mitre, que pierde y que declara que son elecciones fraudulentas.
todas, pero bueno, esta era para ellos fraudulenta. Lo cierto es que esto va a llevar a una sublevación de Mitre y sus acólitos, lo que nosotros vimos en el video anterior fue todo lo que sucedió específicamente en Buenos Aires. Hoy vamos a hablar lo que sucedió con el Ejército del Norte, en este caso de el coronel Roca, a quien Sarmiento crea este ejército para enfrentar a Arredondo, que es el líder en este caso de las fuerzas sublevadas mitristas en el interior. Lo cierto es que, como ya dijimos, Arredondo se había sublevado y mandado a detener en Villa Mercedes, en San Luis, al general Teófilo Ivanovsky, quien al defenderse fue muerto a balazos. De esta manera, este prestigioso general, refiriéndonos a Arredondo, tan apreciado como temido por sus subalternos, estaba al frente de elementos de consideración. El batallón 3 de Infantería de Línea, bajo el teniente coronel Joaquín Montaña, 2 compañías del batallón 10º de Infantería de Línea, destacados en los fortines alejados de su cuerpo, el 3 de febrero y la Ramada, los regimientos de Caballería de Línea 4, bajo el teniente coronel José de la Fuente, y el 7º bajo el teniente coronel Plácido La Concha, y el 3º de Guardias Nacionales de San Luis, en este caso bajo el teniente coronel Simeón Lucero, además de algunas piezas de artillería. En total, el movimiento revolucionario ya constaba, esta sublevación constaba con 1000 hombres en principio, esto es para el 29 de septiembre, ya tomando Villa Mercedes, y su oponente, el coronel Roca, que en ese momento era jefe de la frontera sur de Córdoba, que tenía su cabecera en Río Cuarto, bueno, con suerte tenía elementos del 10 de Infantería y algunos guardias nacionales bajo el coronel Molina. No superaban los 600 hombres, o sea que estaba en malas condiciones. Es por eso que ante esta disparidad decide Roca retroceder a Río Tercero para sumar más fuerzas y engrosar y dar tiempo a que se junten las fuerzas nacionales para poder enfrentar a esta sublevación, y deja al mayor Ignacio Fotheringham, el inglesito como se lo solía llamar porque era de origen inglés, quien llegaría a ser mucho tiempo después general de división del ejército argentino, un personaje importantísimo. Bueno, Ignacio Fotheringham se queda, lo deja allí rezagado Roca para que trate de juntar a las fuerzas del 10º de línea que quedaban, ¿sí? Para tratar de juntar más fuerzas. Y de alguna manera se lleva al resto y al jefe de todas las fuerzas que tenía el segundo de Roca, que era para el inglesito justamente el mejor elemento que tenía y el hombre de mayor importancia y confianza de Roca, el teniente coronel Eduardo Racedo. Una nota de color deja en sus memorias el inglesito Fotheringham, que se había quedado entonces en Río Cuarto para incorporar, dije yo, al 10º, no, en realidad a los elementos del 7º de Caballería, que en realidad se habían pasado del lado de los sublevados. Pero en todo caso, lo interesante es que el inglesito, escondido en Río Cuarto, vio llegar a las fuerzas de Arredondo a esa ciudad en avance y describe la siguiente escena. Un hermoso desfile. Buen ejército traía Arredondo. Desfiló el cuarto tras el cuarto, el 7º con La Concha a la cabeza. Horrible frase, pero bueno, hay que decirla como está. Enseguida, el 3º de Infantería de Línea, un bizarro batallón de 350 plazas, y tras él, las compañías de línea del 10º y luego el 3º de Caballería de Guardias Nacionales, que eran veteranos todos de largos y probados servicios. Arredondo, con su Estado Mayor bastante numeroso, venía aparte. Él, de chambergo y capa blanca, chicote y nada de espada, como quien desprecia las exterioridades de mando, quien las tenía tan bien sentadas por la fama. Nunca en los años que lo conocí, y no fueron pocos los que serví a sus órdenes, nunca lo he visto de kepis y de espada. Bueno, interesante esto que plantea y que muestra a un Arredondo que era un capo, ya vamos a ver, realmente un tipo con mucho prestigio que no necesitaba estar armado para dirigir la batalla porque era el general, era la cabeza pensante. Pero bueno, lo interesante es que lo que dice Fotheringham, que al llegar las tropas se da cuenta de que, y esto lo agrega, ya vamos a citarlo, Fotheringham dice, bueno, acá
tenía razón Roca al abandonar la plaza de Río Cuarto y retrogradar a Río Tercero o hacia por lo menos lo que es el norte de la provincia de Córdoba. Agrega entonces Fotheringam: pensé al ver el desfile que el coronel Roca procedió como militar prudente al retirarse, con los restos del 10 de línea y unos cuantos guardias nacionales. No había cómo hacer frente a semejante tropa más aguerrida y más numerosa. Y es que en realidad el ejército del norte había sido creado en la inmediatez por el presidente ya que se estaba yendo, Sarmiento, con nada, era un ejército de papel, tenía que formarse. Por eso Roca al retrogradar va a pedir que se le envíen tropas, como por ejemplo los que lleva la caballería y los soldados del mayor Luis Tejedor. Pide Remington, unos 500 Remington para esta agrupación. Se le vienen en sí un número de tropas, pero que todavía hay que armarlas, hay que comprar caballos, mientras que por el otro lado lo tenemos a Arredondo, que tiene tropas veteranas que estaban ya instaladas en la frontera y que sabían combatir, que también estaban bien montadas y bien armadas. Hay una cosa que dice en este caso, y es interesante, Roca, que él pide que esto todo comunicación vía telegráfica con Sarmiento, que se le envíe dinero para poder comprar caballos, y Sarmiento reacciona como era típico de Sarmiento, contestándole también vía telegráficamente lo siguiente: pero coronel Roca, no se pagan caballos a nadie, se quitan, se procede como el enemigo procede. Estas son las leyes de la guerra. 20 millones no bastan para pagar los malos caballos que venden, mientras el enemigo los tiene gratis. Así comprendo cómo no tiene caballos ni los tendrá nunca. El gobierno está ya en estas ideas. Ordene retirar las caballadas de los vecinos. Mientras tanto, Arredondo no se dirigió contra Roca, sino que avanzó contra la ciudad de Córdoba el 5 de octubre y entró en ella. Esto le da tiempo a Roca para recibir refuerzos desde Rosario. Tras permanecer 4 días en Córdoba, mientras tanto, Arredondo emprendió la retirada nuevamente a Río Cuarto, porque desde Tucumán venían tropas de caballería con Napoleón Uriburu a la cabeza, y desde Salta con el general Octaviano Navarro, todas tropas nacionales que le van a impedir cualquier operación de colaboración con los Taboada de Santiago del Estero, que eran mitristas. Mientras tanto, Roca decidió ir detrás de Arredondo, pero sin atacarlo, cosa que exasperaba a Sarmiento. Día a día, sin embargo, engrosaba sus fuerzas con el primero de caballería bajo Maldonado, unas 400 plazas armados con lanzas, o con el batallón de gendarmes de Rosario y el regimiento San Lorenzo, más 2 batallones de Córdoba. Envía nuevamente entonces al Inglesito a adelantarse con una máquina de tren y unos 15 hombres del 10º de infantería bajo el teniente Tomás Parkinson, verificando que Río Cuarto ya había sido abandonada y se le iban a sumar allí las tropas de las 2 compañías del batallón 10º y los elementos del 7º de caballería que habían abandonado a los rebeldes. Y de esto se trata. Acá había un toma y daca, se sumaban, muchas veces las tropas se sumaban a la fuerza, porque los jefes estaban de acuerdo con uno u otro lado, pero no siempre las fuerzas y los soldados estaban de acuerdo. Bueno, en este caso muchos volvieron a pasar del lado nacional. Ojo, esto no significa que Arredondo va a perder fuerzas, porque vamos a ver que su merma se le va a ir sumando a su merma el hecho de que suma a su vez a tropas que están en la frontera, algunos ya nos nombramos, y a las fuerzas del gobernador de San Luis, que era adherente a la revolución. Me refiero a la revolución mitrista, al movimiento mitrista, me refiero al gobernador Lindor Quiroga, que le ofrece a la Guardia Nacional, mucha de la cual ya se había pasado, vamos a decirlo. Y por otro lado, desde la provincia de Mendoza, el gobernador Francisco Civit se va a poner en contra de este movimiento y va a organizar a su vez una fuerza que se van a preparar para enfrentar a Arredondo, que está avanzando para Mendoza. De esta manera, Civit había organizado fuerzas a fin de oponérsele. Estaban más de 1000
2.500 efectivos bajo el mando del coronel Amaro Catalán y el mayor Rufino Ortega, ambos antiguos guerreros del Paraguay, quienes se apostaron para detenerlo en la finca del mandatario Don Carlos González, a las márgenes del río Tunuyán, llamada Santa Rosa. De esta manera, si bien acá Ruiz Moreno dice 1.500, Felisbeth, yo voy a tomar el número de Felisbeth, habla más de 2.000, lo cierto es que vamos a ver que en el mismo lugar donde se va a producir luego la batalla de Santa Rosa, se va a producir otra batalla de Santa Rosa, que sería la primera, ¿sí? En este caso de fuerzas enviadas por el gobernador de Mendoza para detener. Grave error, gran error, deberían haber maniobrado, pero para detener a Redondo que avanzaba. ¿Por qué digo que es un gran error? Porque la idea es jugar con todas las tropas y llevarlos a que ellos mismos se arrinconen, no terminen aceptando que van a ser superados, no enfrentarse y darle la posibilidad de una victoria a Redondo que le va a ser moralmente mejor que a Civit. Pero bueno, eso es al margen. Como dijimos, Felisbeth sostiene y otros autores, que eran 2.000 las fuerzas que buscaban detener el avance de Arredondo. El jefe rebelde entonces decide entablar combate para que estas tropas no engrosen a las fuerzas del ejército de Roca, que viene tras de ellas como a 3 días de distancia. Esto va a suceder el 29 de octubre en lo que se va a conocer como la primera batalla de Santa Rosa, que comenzó a las 7 de la mañana y 2 horas después terminó con la derrota y muerte del teniente coronel Amaro Catalán, jefe de las tropas leales, y con un mayor Ortega, su segundo, primero con disparos y atravesado a bayonetazo puro, con un total de, entre ambas fuerzas, unas 380 bajas entre muertos y heridos. Las tropas leales se dispersaron, dejando 80 hombres que quedaron prisioneros y un cañón de montaña. Respecto al mayor Rufino Ortega, que dijimos que fue herido, ¿sí? Lo dieron por muerto en principio cuando llega, esto es una nota de color, cuando llega el comandante Arredondo, que ve esto, reconoce a Rufino, que había sido subordinado suyo, lo levanta, estaba desnudo prácticamente, le habían arrancado las ropas, lo habían saqueado y lo dan por muerto los que lo levantan. Y él dice, no, denle un chifle de agua, que era para beber, le echan agua, pero se le sale, está muerto, vuelvan a intentarlo, y ahí es cuando empieza a reaccionar. Entonces manda a que se lo incorpore, que se lo cuide, y 3 días después lo envía a la ciudad de Mendoza. Y esto es interesante porque Rufino Ortega va a llegar a ser teniente general del ejército argentino, ¿sí? Conste que esto es una muestra de la caballerosidad y de lo terrible que eran las guerras fratricidas, en donde subordinados y jefes que habían estado del mismo lado frente a otro enemigo ahora se enfrentaban ellos mismos, y en el combate se mata. Terminado el combate se busca tratar de ayudar al otro, y en este caso Arredondo Nobleza Obliga logra que se reviva al mayor en ese entonces, Rufino Ortega. Ahora bien, la derrota de Catalán es todo un tema. ¿Por qué perdió? Sí, Felisbeth dice lo siguiente: la derrota se debió a que Catalán contaba con menores efectivos, tropas menos aguerridas y peor armamento que su adversario, y a que no mejoró las condiciones naturales del terreno a su favor. Bueno, esto es interesante porque de eso se trata de alguna manera este canal y estos videos de batallas. Vamos a ver, si ven el video anterior, en la verde nosotros tenemos a alguien que es el teniente coronel José Inocencio Arias, que con 800 hombres se enfrenta a 5.500 soldados de Mitre, es decir, con una diferencia de 5 o 6 a 1, y gana porque aprovechó el terreno, porque aprovechó la geografía, cosa que no va a hacer en este caso Catalán, y por eso va a terminar teniendo su trágico final. Y de alguna manera esto nos permite analizar cómo de alguna manera hay que utilizar tácticamente la geografía. Más allá de esto, Arredondo con este triunfo que moralmente le sirve, avanza sobre Mendoza, porque ya no hay más tropas, ya las venció, y se va a instalar allí. Esto es los primeros días de noviembre, el 3 de noviembre si no me equivoco. Mientras tanto, Roca, vamos a ver que sigue preparándose, y la idea es
ir a buscar la batalla, porque aparte está siendo presionado por el mismísimo Sarmiento. Ya ahora, a partir del 12 de octubre es el jefe, el que manda, es el presidente Avellaneda, que empiezan a exigir, vamos, loco, ya estás teniendo fuerzas, tenés que enfrentar a Redondo y detenerlo de una buena vez. Lo cierto entonces es que tras la victoria contra Amaro Catalán, llegan a la provincia de Mendoza, organizando una fuerza allí el 1 de noviembre que va a alcanzar los 4.500 hombres con 3 cañones y 2 ametralladoras. Por otro lado, la provincia de San Juan, tras este éxito, el 3 de noviembre se suma a la rebelión. La cosa se empezaba a complicar. Por otro lado, uno se imagina que Arredondo debería haber actuado inmediatamente, dado vuelta para enfrentarse a Roca. Y es que justamente hubiera sido lo pertinente, aprovechando este éxito, y sin embargo se queda 10 días en Mendoza y recién el 13 se dirige hacia lo que es la finca de Santa Rosa, en donde se había producido la primera batalla. Y vamos a ver entonces que en este caso Arredondo, que era un tipo que sí estaba preparado para este tipo de combates y que tenía experiencia en la guerra, vamos a ver que en este caso va a hacer las fortificaciones pertinentes para poder enfrentar al enemigo. Ya en Santa Rosa, el 13 de noviembre, empieza a organizarse entonces en dicha estancia mendocina todo lo necesario para poder enfrentar a un ejército que Arredondo imaginaba que iba a ser mucho mayor en número a lo que iba a aparecer Roca. Roca en realidad va a aparecer con la misma cantidad de soldados, como sea. Sabemos que Arredondo conocía también, por otro lado, muy bien al coronel Roca y entendía que este era un extraordinario militar también, como pocos. Probablemente Roca era el mejor de toda una nueva camada de excelentes militares profesionales de la nueva escuela, y Arredondo no iba a dejar ninguna posibilidad de que se gane esa batalla, no le iba a dejar librada a su facilidad ganarle. Se venía entonces una gran batalla. Mientras tanto, el ejército del norte había salido marchando ahora el mismo día de la batalla de Santa Rosa, el 29 de octubre, desde Río Cuarto hacia San Luis, en principio bajo el segundo de Roca, el teniente coronel Racedo, engrosando su tamaño, incluso con la incorporación de modernos cañones Krupp en 2 baterías. Hacia el 1 de noviembre Roca lo alcanza junto con su escolta, y en ese momento dichas fuerzas arrojaron el siguiente número: 13 jefes, 250 oficiales y 2.850 soldados, es decir, poco más de 3.000 hombres. Hacia el 3 de noviembre, tras sumársele la segunda brigada de caballería de Villa Mercedes, le llegó la noticia de la derrota de las fuerzas de Mendoza en la batalla de Santa Rosa. Siguen avanzando hacia San Luis, siempre engrosando, aumentando el número y mejorando el entrenamiento de las bisoñas tropas incorporadas. Hacia el 24 de noviembre, en el Balde, en el límite de San Luis y Mendoza, llegaron más refuerzos bajo el coronel Leopoldo Nelson. Al día siguiente entraron en la provincia de Mendoza al cruzar el río Desaguadero, con el teniente coronel Racedo a la cabeza. Hacia el 29 de noviembre se tomó contacto con una avanzada del enemigo, en donde Racedo comenta en su diario que les tomó por sorpresa, matándoles 20 individuos y haciéndoles 40 prisioneros. Es así que Roca entonces dispuso distribuir a los componentes del Ejército Nacional en 3 cuerpos para tender la línea de batalla cuando llegara el día del encuentro. En el centro, bajo el mando directo del comandante en jefe, con 2 batallones y artillería, es decir, Roca. En la derecha, comandada por el teniente coronel Racedo, compuesta por 3 batallones, obviamente de infantería, y una brigada de caballería. Y a la izquierda, a las órdenes del coronel Leopoldo Nelson, con otros 3 batallones de infantería y otra brigada de caballería. De esta manera, entonces, el 30 de noviembre llegan a la dormida, y ahí parece ser que se empiezan a enterar que es probable que esté Arredondo en Santa Rosa. Al día siguiente llegan a las Catitas, y ahí un mensajero le trae la noticia de que sí está efectivamente ahí y que tiene esta cantidad de fuerzas y demás. No le creen mucho, dudan, porque no era bastante sospechoso esta persona, este mensajero. Pensemos que
era posible el engaño, el velo y el engaño, utilizar información falsa. Bueno, lo cierto es que uno lo señala como un posible traidor, se lo manda a arrestar y Roca lo manda a fusilar a regañadientes. Dice Fotheringhay que se arrepintió toda la vida porque después se enteró de que no era traidor, realmente que lo habían enviado para dar esa información, pero bueno, época difícil aquella. Esto lo va a marcar en gran medida para futuras decisiones de fusilamientos que ya veremos. Finalmente llegaron a las cercanías del enemigo, al cual ya divisaban. Así pues, el ejército del norte detuvo su marcha, la batalla estaba pronta. Lo cierto es que, estando frente a la hacienda mendocina de Santa Rosa, Roca recibe la noticia telegráfica de la derrota de Mitre en Buenos Aires, acaecida en la batalla de La Verde el 26 de noviembre, es decir, pocos días antes. Roca observa las posiciones enemigas, un foso en el frente con montículo de tierra de protección efectuado por el ingeniero Bermans. A su derecha se apoyaba en el río Tunuyán, que en esas épocas del año, con las crecidas de deshielo, era tormentoso y extremadamente difícil de cruzar, y a su lado izquierdo había grandes potreros cercados e inundados de antemano por órdenes de Arredondo. De esta manera, el general rebelde solo propiciaba un ataque frontal. Las fuerzas de ambos contendientes alcanzaban un número similar, 4.500 soldados aproximadamente cada uno. El ejército de Arredondo tiene 5 batallones, 2 regimientos de caballería, todas estas unidades de línea y también algunas otras de Guardia Nacional de Mendoza, San Luis y San Juan, bisoñas, 3 piezas de artillería y 2 ametralladoras. El Ejército Nacional cuenta con 8 batallones y medio, mejor armados que los adversarios, 10 cuerpos de caballería, ninguno con más de 200 hombres, siendo de línea y Guardia Nacional, y 8 cañones. Esto de mejor armado yo lo tomo con pinzas porque, como ya vimos en el video anterior, había Remington en todos lados. En esa época hay que tomarlo con pinzas esto. En primera instancia, teniendo en cuenta lo acaecido al coronel Amaro Catalán allí mismo en la primera batalla de Santa Rosa, destrozado y muerto por las fuerzas de Arredondo por no haber realizado un buen sistema de defensa, y teniendo en cuenta lo sucedido poco después en La Verde a Mitre con un ejército 6 veces más grande que la del teniente coronel Arias, todo daba a entender que, lógicamente, con defensas apropiadas, tropas excelentes y un más que competente general como Arredondo frente a tropas en igual número del atacante, cuando siempre en un asalto fortificado se debe tener al menos 3-1 de supremacía, era lógico que o Roca retrogradara esperando a que Arredondo saliese de su refugio en su búsqueda para derrotarlo en el campo abierto, o se arriesgara a una completa derrota al mejor estilo de Curupaytí con un ataque frontal. Hay que decir que en este sentido Roca había estado en la batalla de Curupaytí y su batallón había sufrido la mitad de las bajas, ¿sí? La idea de un ataque frontal era, lo digo yo que soy pelado, era descabellada, no era la más apropiada, ¿sí? Tal vez esto de retrogradar y hacer que el enemigo salga, pero Arredondo no era un perejil que iba a morder fácil el anzuelo y salir de una situación en la que estaba totalmente protegido, y que lo que tenía que hacer era esperar. El día 6 de diciembre todo estaba listo. Así lo recuerda el mayor Ignacio Fotheringhay, jefe del batallón 3 de Guardias de Infantería de Córdoba, de Guardias Nacionales de Córdoba. Desplegamos como para ir al ataque, de frente, guía a la izquierda. Se inició a las 7 de la mañana una danza de proyectiles de artillería. La nuestra hacía un fuego sostenido sobre las trincheras que de vez en cuando contestaban, nada serio. Nuestros batallones en líneas de columnas esperando el toque de ataque. 2 veces vinieron ayudantes al galope con la orden de prepararnos para entrar en fuego. La segunda vez repliqué: hace días que estamos listos. Y agrega en este sentido Fotheringhay en sus memorias, en su gran libro, respecto a Roca y su fama de zorro ante esta situación. El general en jefe
ha de haber estado mirando con su anteojo las trincheras aquellas, y por su mente pasaría la máxima: no ataques de frente si puedes flanquear. ¿Por qué íbamos a recorrer una legua de campo abierto y en parte inundado con semejante boa constrictor, al frente vomitando granadas, shrapnel y fusilería? Y hay que confesarlo, los nuestros en su mayor parte eran bisoños y los de ellos bastante fogueados, con un triunfo verdadero, sin contar la fe ciega que tenían en el veterano aguerrido que los comandaba. De esta manera entonces el general Roca lo que intenta es hacer una petición de rendición, en este caso hacia Redondo, que se rinda Redondo, que se rindan sus fuerzas, avisándole que bueno, Rivas y Mitre habían sido derrotados en La Verde. Ante esta noticia, Redondo dice: bueno, dale, sí, pero estas son mis condiciones, que eran condiciones de ganador, obviamente que eran imposibles de aceptar por Roca. De esta manera se decide ir a la batalla, pero como dijimos, era por un lado un poco medio peligroso, un poco arriesgado, o después de Curupaytí cualquier ataque frontal era una locura. Ya vamos a hacer algún video de Curupaytí, pero en todo caso la solución viene de Racedo, que le comenta que el comandante Villar, que estaba subordinado a él, había estado explorando el terreno y que había posibilidades de hacer un flanqueo, teniendo mucho cuidado y a resguardo de ser posible de la noche, no durante el día. De esta manera, en el consejo de su Estado Mayor, decide Roca, ante la gran mayoría que se opuso, seguir el consejo de Racedo, tomando la responsabilidad de la victoria y o derrota, como tiene que hacer un comandante, y tras analizarlo se decide, bueno, hacer todo el bombardeo del 6 que ya hemos comentado. Y bueno, hacia el anochecer se fue apagando lentamente las actividades de guerra y se encendieron las hogueras para el vivac, y se decidió a empezar a hacer este flanqueo nocturno a partir de las 10 de la noche. Todo esto era, o sea, todo el tema de armar el campamento, el vivac y demás, era para mantener a las fuerzas de Arredondo mirando, decir: ah, están ahí, pero en realidad era todo una mentira. Lo que se hace que la gran mayoría, llevando los carros que llevaban la artillería y los cascos de los caballos, las cerraduras todas envueltas con cuero o trapos para que no hagan ruido, hicieron todo un rodeo por el lado izquierdo del enemigo, pasando por todo lo que eran los potreros y demás, sin hacer ruido durante 8 horas de caminatas. ¿Sí? Es decir, que recién a las 6 de la mañana logran llegar al otro lado, a las 6 de la mañana del 7 de diciembre de 1874. Se cumplió hace muy poco 150 años de lo que va a ser esta batalla, que es la segunda batalla de Santa Rosa, teniendo en ese envolvimiento al 10 de infantería adelante a la cabeza y al 9 de caballería de línea, cerrando esta caminata nocturna, esta maniobra de envolvimiento nocturno que va a hacer Roca y que vamos a ver que le va a dar la victoria. A la madrugada, con las primeras claridades, se hace presente entonces el ejército. El general Arredondo es avisado de que había fuerzas leales del gobierno a sus espaldas. Sin embargo, Arredondo supuso que este era un ataque más bien de distracción y que obviamente el ataque principal sería de frente. A pesar de todo, sin embargo, hizo avanzar una parte de su ejército saliendo del reducto defensivo. Lo cierto entonces que a la mañana siguiente entonces se preparan las fuerzas a enfrentarse en esta batalla, y es interesante lo que va a decir el Roca en este momento. Lo voy a leer directamente. Roca utiliza la arenga que utilizó Urquiza en Caseros. Dice: soldados, morid antes de abandonar vuestra bandera, y si tuvieseis la desgracia de perderla, seguid este poncho que reemplaza a sus colores. Roca llevaba un poncho con franjas azules o celestes y blancas, al estilo que tenía en su momento el Urquiza, ¿sí? Bueno, lo cierto es que la caballería no va a ser adecuada para el terreno escabroso, y principalmente el peso del combate lo van a tener
tener los batallones de infantes. En su momento, el mayor Fotheringham insinúa al teniente coronel Racedo que amague un ataque a bayoneta, que era lo más temido, porque una cosa es disparar, otra cosa es la lucha cuerpo a cuerpo, y Racedo dice en el acto, y atacan al enemigo, ¿sí? La lucha va a ser sangrienta y rápida, muriendo oficiales de alta graduación como el mayor rebelde Valdés de San Juan o el comandante de la Segunda Brigada Nacional, el coronel y doctor Carlos Paz, y su ayudante, que murieron a balazos, o el teniente coronel Pedro Timote, jefe del 8º de Caballería. Cuando un avance hacia el centro se da con Roca a la cabeza, se aproximan al general Arredondo, hasta que Roca, galopando, se acerca al mismísimo Arredondo y le tiende la mano y le dice: es usted mi prisionero. Obviamente que también Roca aclara que el capitán Palavecino, que era su ayudante, estaba con él y es el que lo toma prisionero. Pero lo interesante es que la batalla se había solucionado con un par de horas de combate, y el saldo de la misma va a dejar a Arredondo perdiendo 9 jefes, 11 oficiales, 100 soldados muertos y unos 340 heridos. El presidente Avellaneda, al enterarse de aquella victoria contundente que terminaba con aquel levantamiento, le escribió a Roca: lo estrecho sobre mi corazón, que le sea esto permitido al amigo antes que al presidente, que se dirige a vuestra señoría, saludándolo, general, sobre el campo de la victoria. De esta manera, Roca es ascendido a general con 31 años. Este jefe de esta gran camada de oficiales muy jóvenes, que fueron los que de alguna manera apoyaron a la candidatura y más que a la candidatura, a la elección legítima en su momento, con el sistema que existía, del presidente Avellaneda. Y estos oficiales que son parte de lo que es el ejército profesional, que empiezan a subordinarse al presidente que sea según la Constitución. No se elige, lo eligen los ciudadanos, y si uno está como ciudadano, elige, pero una vez que se eligió, te guste o no te guste, este o aquel es tu presidente, se terminó. Subordinación de valor. Y Roca logra su victoria más que importante. ¿Y por qué digo más que importante? Porque esta es su única victoria como general y en jefe de un ejército en una batalla. No estoy hablando de la campaña al desierto, que es otra cosa, pero en batalla contra un ejército, esta es la primera y única batalla que dirige Roca, y está a la altura, lejos en cuanto a su capacidad táctica, a una de las grandes batallas de la historia argentina, como Caguazú del general Paz. Por lo tanto, a tenerla en cuenta. Como cierre, voy a decir que el mismísimo Arredondo, que cae prisionero, se lo lleva a Mendoza y se pide para todos los jefes, inclusive para Mitre y demás, el fusilamiento. ¿Sí? Se hace una especie de corte marcial, de corte de consejo de guerra para todos estos militares que habían intervenido. En el caso de Arredondo se pedía sí o sí el fusilamiento por la muerte de Ivanovsky y por la muerte en batalla de Amaro Catalán. Paradójicamente, los primeros días de 1874 se escapa. Muchos dicen que fue el mismísimo Roca, todavía apenado por la muerte o fusilamiento que él mandara hacer de aquel mensajero. Como sea, finalmente el Consejo de Guerra declara sí el fusilamiento para Mitre y para Rivas. En el caso de Arredondo se lo juzga en ausencia, pero 4 meses después, el presidente Avellaneda, después de 4 meses de encarcelamiento, les da la amnistía para terminar con este problema y no avanzar. Lo que nos importa en todo caso, que esta batalla va a quedar como el fin de lo que es esta revolución definitivamente, más allá de que Mitre había sido vencido en la Verde. Lo cierto es que esta batalla es la que cierra la revolución mitrista y levanta la figura finalmente de Roca como el personaje del momento, que muy pronto va a terminar de coronar con otro laurel enorme,
discutible, podemos decir polémico, que están los videos, lo voy a poner al final de la pantalla, de lo que es la campaña al desierto. Por favor, si les interesa, entren ahí, y si no, esperen que muy prontamente se viene la segunda parte de la biografía de Roca, en donde vamos a meter el dedo en la llaga, porque esto es así, es una de cal y una de arena. Acá no le damos flores ni carne podrida a nadie, acá le damos todo, lo que te gusta y lo que no te gusta. Roca como militar, indudablemente impecable. Ya veremos en su segunda parte de la biografía de Roca cómo era. Como sea, amigos, entonces aquí me despido. Hasta la próxima batalla, amigos.